Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Oregón ha encontrado uno de los sitios ocupados por humanos más antiguos de América del Norte en el sur de Oregón. ¿Qué pasaría si todo lo que creíamos sobre los primeros habitantes de América estuviera equivocado? En el Alto Desierto de Oregón, arqueólogos han descubierto algo que está reescribiendo la historia humana. Grady, junto con otros arqueólogos y estudiantes de la Universidad de Oregón, han descubierto nueva evidencia que sugiere que Oregón podría ser el sitio de ocupación humana más antiguo en América del Norte. Bajo capas de ceniza volcánica se encuentra evidencia de vida humana hace casi 20.000 años, miles de años antes de lo que dicen los libros de texto. Durante décadas, la teoría Clovis First dominó. Los humanos llegaron hace 13.000 años, cruzando un puente de tierra congelado hacia Alaska, para luego avanzar al sur por un corredor libre de hielo. Pero ahora, esa línea de tiempo ordenada se está desmoronando. Y la historia que está surgiendo es mucho más extraña y mucho más antigua de lo que nadie imaginaba. El sitio que nunca debió existir. Rimrock Draw Rock Shelter no parece gran cosa. Un pequeño saliente en el centro de Oregón, lejos de cualquier antigua línea costera o ruta de migración. Durante años, los arqueólogos lo ignoraron. Se creía que la región era demasiado fría, seca y remota durante la edad de hielo para que los humanos primitivos pudieran sobrevivir. Según la historia aceptada, la gente llegó mucho más tarde y pasó por otras zonas. Así que cuando investigadores de la Universidad de Oregón comenzaron a excavar aquí, no esperaban encontrar nada revolucionario. Su objetivo era modesto: estudiar animales de la edad de hielo y cambios ambientales. Pero casi de inmediato, el sitio comenzó a desafiar las expectativas. Las capas de sedimento no eran caóticas ni erosionadas. Por el contrario, estaban intactas, limpias, planas y perfectamente apiladas. Cada capa representaba un momento distinto en el tiempo, intacta frente a animales, raíces o clima. Ese nivel de preservación es raro y exige atención. Al excavar más profundo, encontraron herramientas de piedra no esparcidas al azar, sino colocadas con precisión dentro de capas más antiguas y específicas. No eran artefactos dejados por accidente. El patrón mostraba que la gente regresaba a este sitio una y otra vez a lo largo de siglos. Eso por sí solo era una señal alarmante. Según el modelo predominante, los humanos no deberían haber estado aquí. Se suponía que la región era inhabitable durante ese periodo, y sin embargo, el registro arqueológico contaba otra historia, una de actividad humana repetida justo donde nunca se esperaba. El diente de camello que rompió la línea temporal. El punto de quiebre no vino de una herramienta, sino de un diente. Profundamente bajo la ceniza volcánica, los arqueólogos desenterraron los restos de un Camelops gesternus, un camello de la edad de hielo ya extinto que una vez deambuló por Norteamérica. Este animal había desaparecido miles de años antes de que los humanos supuestamente pusieran un pie en el centro de Oregón. Pero allí estaba. Fragmentos de mandíbula y dientes, agrupados de manera que sugería despiece, no descomposición natural. Una inspección más cercana reveló marcas de corte inconfundibles. No eran rasguños de depredadores ni erosión. Eran incisiones rectas y deliberadas en las articulaciones, exactamente las que dejan las herramientas de piedra al cortar carne. No había señales de carroñeo animal ni disturbios naturales. Esto era trabajo humano, y la vieja cronología se tambaleaba aún más. Los restos del camello estaban sellados bajo una gruesa capa intacta de ceniza volcánica del monte St. Helens, fechada por geólogos en más de 15.600 años. Esa ceniza funcionaba como un sello temporal. Cualquier cosa debajo debía ser más antigua que la erupción. Luego llegó la prueba de radiocarbono. El esmalte del diente de camello arrojó una fecha sorprendente, aproximadamente 18.250 años antes del presente. Esto no era especulación, era evidencia directa y precisa de presencia humana miles de años antes de lo que permitía el modelo Clovis First. Para negarlo, todos los sistemas, identificación de especie, datación de la ceniza, integridad de los sedimentos, datación por radiocarbono, tendrían que estar equivocados. No lo estaban. Este diente no solo cuestionó la historia, la colapsó.
herramientas de piedra que confirman actividad humana deliberada. El diente de camello sacudió la línea temporal, pero los arqueólogos necesitaban una última pieza, la prueba de que los humanos no solo estaban cerca, sino que trabajaban activamente allí. Esa prueba llegó en forma de raspadores de piedra encontrados directamente junto a los restos del camello. No eran piedras al azar. Tenían filos claramente afilados, cuidadosamente tallados en ágata naranja, un material que no es nativo de Rimrock Draw. Las fuentes más cercanas estaban muy lejos, lo que significa que la piedra había sido transportada largas distancias o adquirida mediante intercambio. Eso por sí solo sugería planificación estratégica y movimiento, no vagar sin rumbo. Bajo magnificación, las herramientas contaban una historia aún más convincente. Sus bordes mostraban patrones de desgaste consistentes con cortar carne y raspar pieles, pequeñas fracturas, líneas de presión y pulido. Todo coincidía perfectamente con lo que la arqueología experimental moderna muestra al replicar el uso de herramientas sobre cadáveres de animales. No eran piezas de prueba abandonadas, habían sido usadas y reutilizadas. Un raspador se encontró incluso más profundo que la capa del camello en sedimento intacto. Eso significaba que los humanos habían estado allí antes de hace 18.250 años. Las capas permanecían intactas, sin raíces, sin madrigueras, sin movimiento de agua. La herramienta había permanecido exactamente donde se dejó, enterrada en el tiempo, y no eran piedras multipropósito. Estaban fabricadas específicamente para tareas como procesar pieles y carne. Incluso las áreas de agarre mostraban señales de desgaste. Alguien había sostenido estas herramientas con firmeza, las había usado con propósito y regresado a usarlas nuevamente. Esto no fue una visita aislada. Era un lugar conocido, visitado, recordado y revisitados. Las herramientas no solo implicaban supervivencia, hablaban de organización, adaptación y memoria. Y eso significaba que la teoría Clovis First no solo estaba desactualizada, era fatalmente incompleta. Residuo microscópico que cierra el debate. Si las herramientas mostraban intención, fue la evidencia microscópica la que selló la verdad. Los científicos seleccionaron los raspadores más probablemente usados con animales y los sometieron a análisis de residuos proteicos, un proceso que detecta trazas microscópicas dejadas cuando las herramientas cortan tejido vivo. Estas proteínas se incrustan profundamente en las grietas y superficies de la piedra, sobreviviendo mucho después de que la sangre se seca. Lo que encontraron fue definitivo. Las proteínas coincidían con Bison antiquus, una especie masiva de la edad de hielo extinguida hace miles de años. Esto no era contaminación moderna ni conjetura. La coincidencia era específica y científicamente verificada. No hay manera natural de que la sangre de un bisonte se impregne en una piedra, excepto por su uso real. Ese único resultado cerró el triángulo. Herramientas usadas por humanos, animales de la edad de hielo despiezados y residuos microscópicos, todos convergiendo en el mismo momento en el tiempo. Y esto no era carroñeo aleatorio. El Bison antiquus era enorme y peligroso. Cazar y procesar un animal así requería trabajo en equipo, planificación y habilidad. Era una operación, no desesperación. Aún más convincente, los residuos de bisonte provenían de herramientas en las mismas capas que los restos del camello, capas selladas bajo ceniza volcánica e intactas frente a erosión o intrusión. Eso significa que las trazas de proteínas, el uso de herramientas y el despiece ocurrieron antes de hace 18.000 años. Esto ya no era circunstancial, era biológico, físico, químico, medido y replicado. La evidencia no solo se acumulaba, se reforzaba desde todos los ángulos. El análisis de residuos cerró el debate. La presencia humana en Rimrock Draw dejó de ser teoría. Era un hecho, congelado en la ceniza, grabado en piedra y preservado a nivel molecular. ¿Por qué la teoría Clovis First ya no puede sostenerse? Durante gran parte del siglo XX, la teoría Clovis First dominó el debate. Sostenía que los humanos entraron a América del Norte hace unos 13.000 años, utilizando un corredor terrestre entre dos enormes capas de hielo.
Según ese modelo, cualquier evidencia anterior era imposible, pero Rimrock Draw hace que ese modelo sea insostenible. La evidencia del sitio, el diente de camello, las herramientas de piedra, los residuos proteicos, tiene una antigüedad aproximada de 18.250 años. En ese momento, las capas de hielo Laurentide y Cordillerana todavía cubrían el continente durante el último máximo glacial. El corredor interior del que depende el modelo Clovis ni siquiera existía aún. Los datos glaciares de toda Norteamérica lo confirman. No había una ruta terrestre transitable. El corredor solo comenzaría a abrirse miles de años después, cuando los glaciares empezaron a retirarse. Y aún entonces, la zona carecía de plantas, animales y fuentes de agua necesarias para sostener la migración. Si personas ya estaban en Oregón, muy al sur de las capas de hielo, hace 18.250 años no pudieron haber tomado la ruta Clovis. No es solo improbable, es geológicamente imposible. Entonces, ¿cómo llegaron allí? La respuesta podría estar a lo largo del Pacífico. Hoy los científicos creen que los primeros humanos pudieron haber usado una ruta costera conocida como la autopista del Kelp, una cadena de ambientes marinos ricos que se extendía a lo largo de la costa. Incluso en el pico de la edad de hielo, estas aguas estaban llenas de vida y ofrecían alimento, refugio y paso seguro. Para seguir esa ruta, los humanos tempranos necesitaban embarcaciones, habilidades de navegación y conocimiento transmitido de generación en generación, capacidades que antes se consideraban demasiado avanzadas. Pero la evidencia de Rimrock Draw lo demuestra. Estas personas no eran simples nómadas primitivos, eran navegantes, cazadores y colonizadores. Clovis no fue el comienzo, fue un capítulo que ya estaba en curso. Evidencia que sugiere una presencia humana aún más antigua. El diente de camello, fechado en 18.250 años, podría ni siquiera marcar el comienzo. Podría ser solo el capítulo intermedio de una historia mucho más antigua. Los arqueólogos de Rimrock Draw notaron algo sorprendente. Los restos del camello no se encontraban en el fondo de la estratigrafía del sitio. Por debajo de ellos yacían capas aún más profundas de sedimento intacto. Y dentro de esas capas, más fragmentos de piedra, posibles desechos de herramientas y signos sutiles de actividad humana. La ley de la superposición es clara. Las capas más profundas son más antiguas. Y en Rimrock Draw, el suelo está intacto, sin mezcla por raíces, agua o animales excavadores. Eso significa que cualquier cosa por debajo de la capa del camello es más antigua que esta. Algunos de los fragmentos encontrados en estas capas inferiores comparten características con herramientas confirmadas en niveles superiores, lo que sugiere que no eran solo piedras al azar. Probablemente formaban parte de una tradición tecnológica, usadas repetidamente y perfeccionadas con el tiempo. Pero aquí viene el giro. Estas capas aún no han sido excavadas. Limitaciones de financiamiento y la necesidad de proteger depósitos frágiles han pausado las excavaciones. Eso significa que el verdadero fondo de Rimrock Draw y sus secretos más antiguos siguen enterrados. Si se confirma que las herramientas más profundas fueron hechas por humanos, podrían empujar la presencia humana en América del Norte aún más atrás en el tiempo. No 18.000 años atrás, tal vez 20.000, tal vez más. Las implicaciones son asombrosas. Los primeros humanos podrían haber sobrevivido en climas más severos, migrado por rutas desconocidas y establecido vida en paisajes que nunca pensamos posibles. Rimrock Draw no ha terminado de hablar, solo ha susurrado el comienzo. ¿Por qué Rimrock Draw cambia todo de ahora en adelante? Rimrock Draw no solo desplaza la línea temporal, la abre por completo. Con evidencia sellada en ceniza volcánica, confirmada mediante datación por radiocarbono, residuos proteicos y análisis de herramientas, el caso está cerrado. Los humanos estuvieron en América del Norte mucho antes de hace 13.000 años. Este descubrimiento obliga a una reevaluación total de la capacidad, migración y supervivencia de los primeros humanos.
Ya no se puede descartar las capas más profundas como irrelevantes. Ya no se puede asumir que temprano significa primitivo. Los habitantes de Rimrock Draw eran hábiles, organizados y deliberados. Cazaban animales gigantes, fabricaban herramientas, transportaban materiales y prosperaban en uno de los climas más duros de la Tierra. Si ellos estuvieron allí, otros también lo estuvieron. Y si Rimrock Draw es solo la primera señal clara, innumerables sitios aún podrían estar enterrados, esperando reescribir nuestra comprensión del viaje humano. Si este descubrimiento te dejó sin aliento, hay más por descubrir. Nos adentramos cada semana en los hallazgos arqueológicos más asombrosos del mundo, historias ocultas y descubrimientos que rompen las cronologías. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y no olvides darle like al video para que más personas puedan descubrir la verdad enterrada bajo nuestros pies. El pasado no está cerrado, todavía se está descubriendo.